Sí, para los distintos ejercicios que les dejé ahí en su programario, eh, digamos que estos problemas son muchísimo más sencillos, más directos, a comparación de los otros. De los problemas que estuvimos haciendo en general de la página 22 a la 25, se requería muchísima lectura de comprensión para, digamos, para inferir los datos, ¿no? O para estar adivinando algunas cuestiones. El tipo de problemas que se les van a preguntar en el examen son mucho más sencillos, y el principal tip que necesitan reconocer es, primero, si es movimiento uniforme, y si no lo es, ya saben que cuando se trata de movimientos sin aceleraciones, la única fórmula que se utiliza es distancia es igual a velocidad sobre tiempo. Mientras que en el otro caso, pues bueno, vamos a estar usando todo el otro conjunto de fórmulas. Entonces aquí el principal tip que les doy es: traten, ya una vez que tienen la fórmula, de identificar el dato faltante. No hay que estar armando, digamos, tantas cosas tan complicadas. Por ejemplo, el 4 determina la rapidez que llevará un ciclista a los 5 segundos si baja por una pendiente y adquiere una aceleración de 1.5 metros por segundo. Y les dan el valor de la velocidad inicial. Entonces, aquí, como se los plantea en el libro, de hecho es la estructura que siempre se les sugiere para estar haciendo los problemas. O sea, la rapidez que llevará es una rapidez que todavía no alcanza, entonces eso significa una velocidad final. El tiempo son 5 segundos, la aceleración 1.5 metros por segundo al cuadrado, la velocidad con la que está iniciando, aquí también se las da el mismo problema, es de 3 metros por segundo. Entonces rápidamente se identifica esta fórmula. ¿Sí? Digamos que en el formulario la única cosa que puede ser un poquito diferente, que a lo mejor la fórmula ustedes no la vean despejada. ¿Sí? Entonces aquí quizás nada más haciendo la aclaración, bueno, esta fórmula les pudo haber aparecido de esta manera, ¿sí? Como velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, o también se las pudieron haber dado así: velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, lo único que ustedes tienen que, o sea, tener bien claro, que en realidad estas dos fórmulas son la misma, nada más que en la primera está despejada la aceleración, mientras que en la segunda está despejada la velocidad final. Entonces lo que se requiere para este ejercicio pues es esta fórmula de velocidad final. Ya todo se encuentra aquí en metros y segundos. Entonces nada más hay que hacer una sustitución bastante sencilla. Primero se hace la multiplicación, después se hace la suma. Entonces la velocidad final del ciclista es de 10 metros por segundo. ¿Sí? Entonces estas operaciones, por ejemplo, están tan sencillas que hasta, o sea, se pueden hacer a mano, no es necesaria una calculadora. Entonces, ¿alguna duda con el ejemplo 4? Sí, si no, o sea, a ver, aquí ando viendo una duda que me escribieron. Profe, yo leí el libro y no le entiendo nada a las fórmulas. Los símbolos de triángulos ya se los habíamos explicado. Nada más que luego son como muy fáciles de olvidar. El triangulito, digo aquí de la duda de Dulce, el símbolo de triángulo, lo único que significa es una manera de abreviar. Por ejemplo, si por ahí viste una delta T, significa tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, digamos que cuando les expliqué la primera vez estas fórmulas, les decía que a veces era común que les pusieran tiempo de referencia y velocidades iniciales. Entonces, digamos que la primera fórmula, para no escribir tanto, digo, esa es una característica que a veces tiene el físico o el matemático profesional. Somos personas, la verdad, a veces un poco flojas para escribir,
Entonces estamos buscando todo el tiempo cómo escribir la fórmula de la manera más abreviada posible. Entonces, por ejemplo, en el libro, seguramente la fórmula de aceleración te pudo haber aparecido, aparece así, ¿sí? Delta V entre delta T. El triangulito ese es la letra delta mayúscula del alfabeto griego, ¿sí? Ahí para que me ubiquen, más o menos es alfa mayúscula, beta mayúscula, luego es la letra gamma y la letra delta, que es ese triángulo. No sé si ya ubicaron esas letras. O sea, lo primero que quiero que hagan es que ubiquen que nada más es una letra, ¿no? Y es una letra que se utiliza para abreviar, entonces el triangulito significa eso. Entonces ustedes pueden escribir la fórmula de esta primera manera o sea, con las letras deltas para que abrevien. Siempre que vean una delta en física, significa la letra que tú tienes aquí, su final menos su inicial. Entonces esto es velocidad final menos inicial. Delta T, pues es tiempo final menos tiempo inicial. Si por ahí alguien escribe algo como esto, por ejemplo, delta X significa X final menos X inicial. Entonces seguramente con esto ya le vas a poder pescar eso a Dulce. No sé si con eso queda resuelta tu duda. Sí, pero bueno, esto de los triangulitos ya lo habíamos explicado, muchachos. Nada más que pues como yo no los he estado usando en la clase, eh, o sea, he estado evitando su uso para no confundirlos, pues de repente ahí uno se puede perder. Después, pues vamos al ejemplo 5. Dice una lancha de motor parte del reposo, entonces aquí parte del reposo, velocidad inicial es igual a cero. Se mueve hacia el sur y en punto 3 minutos alcanza una velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces nos piden que calculemos la aceleración y qué distancia se desplazó durante ese tiempo. Entonces, primer paso, necesitamos aquí identificar las fórmulas que vamos a necesitar. Eh, Vean cómo el libro pone estas dos fórmulas: aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Entonces, nuevamente, aquí a veces puede aparecer el conflicto de que, profe, usted nunca nos la escribió así. O sea, les recuerdo, aquí para que ustedes no se me pierdan, o sea, la fórmula definitiva, la original, siempre es esta, ¿sí? La que tiene la estructura dependiente. Pero, por ejemplo, para este caso, si se fijan, sabemos ya que la velocidad inicial es cero porque parte del reposo, y en este problema nunca nos dan tiempo de referencia. Entonces, como esos primeros dos son ceros, pues ya queda esta fórmula así como está aquí. Velocidad entre tiempo, y ya aquí ya no hace ninguna distinción entre final e inicial. Igualmente para la fórmula de distancia, o bueno, en este caso para el desplazamiento, les recuerdo, tenemos el desplazamiento inicial, o también le llamamos la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo. Esta fórmula ya la habíamos dado, nada más aquí la estoy reescribiendo. Entonces esta es la fórmula completa, pero nuevamente el desplazamiento inicial o el desplazamiento de referencia no nos los da el ejercicio. Entonces, como no dice que parte de cierta posición específica, pues simplemente lo hacemos cero. La velocidad inicial es cero. Entonces estos dos aquí se los voy a poner de un color. Estos dos que quedaron ahí de rojo, pues simplemente son cero. Y entonces les queda esta fórmula. ¿Sí? Entonces digamos que este libro
o sea, desde el principio ya les está quitando las variables de las ecuaciones que no, que valen cero, para que las fórmulas sean más sencillas. Eh, ¿Es eso conveniente o no lo es? En general es conveniente, porque por ejemplo, si de esta fórmula ustedes tuvieran que hacer un despeje, de aquí por ejemplo es ya muy sencillo despejar la variable que sea. En cambio de la fórmula de acá, si ustedes dejan esos valores que son ceros, cuando quieran hacer los despejes, pues bueno, el despeje van a llegar al mismo resultado, pero va a ser muchísimo más complicado. Y bueno, aquí lo que se hace es todo primero moverlo a metros y segundos, ¿sí? Entonces los .3 minutos nomás multiplican por 60, son 18 segundos, 50 kilómetros por hora para que se hagan metros por segundo, divídanlo entre 3.6, les va a dar el 13.89. Y entonces recuerden, siempre en este tipo de ejercicios, si no tienen la aceleración o de las varias preguntas que les pueden ir haciendo, les preguntan la aceleración, pues siempre es lo primero que uno debe de calcular. Entonces es esta velocidad 13.89 entre 18. Entonces ya hacen esto con una calculadora y van a tener 0.77 metros por segundo al cuadrado. Ya que tienen la aceleración, utilizamos la segunda expresión. Entonces es 18 al cuadrado por 0.77 entre 2. Y se va a encontrar un desplazamiento de 124.74. Como el ejercicio daba la dirección, esto ya no es una distancia, es un desplazamiento, por eso lo escribe como vector. Pero bueno, esa es una sutileza. En el examen yo no les voy a estar pidiendo que esto lo escriban con notación de vector, nada más que aquí el libro pues trata de ser lo más formal posible. Entonces, ¿alguna duda con el ejercicio 5? Bueno, si no, vámonos al ejercicio 6. Sí, para el ejercicio 6, nuevamente es una dinámica muy semejante. Como todos estos son de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues siempre vamos a estar usando las mismas fórmulas. Por ejemplo, un tren parte del reposo, o sea, su velocidad inicial es igual a 0. Entonces vean cómo en las fórmulas ya las empezaron a recortar para poderlas manejar más fácilmente. Por ejemplo, habíamos escrito, digamos, esto es de los otros ejercicios, entonces esta fórmula ya se las dan despejadas. Ya habíamos visto que velocidad final es igual a velocidad inicial. En esta fórmula, como nunca estamos tomando el tiempo de referencia, se hagan de cuenta que vamos a despejar la velocidad final. Entonces está dividiendo, pasa multiplicando, entonces les queda A por T. Como no hay tiempo de referencia, pues es simplemente el tiempo. Entonces divide, pasa multiplicando, les queda este término, y luego que está restando pasa sumando y ya les queda este despeje. Como en este ejercicio, como en el ejercicio 6, la velocidad de referencia desde el principio les dicen que parte del reposo, pues ya le hicieron 0, ¿sí? Entonces de aquí sale la fórmula B. La fórmula A pues ya la habíamos explicado en el ejercicio anterior. Ahora, el ejercicio nos da la aceleración, nos da el tiempo. Entonces lo primero que debemos de obtener, podemos obtener cualquiera de estas dos en el orden que sea, nada más hay que hacer la transformación de unidades. Entonces medio minuto son 30 segundos, ¿sí? Se multiplica 0.5 por 60, lo pueden hacer en su calculadora, 0.5 por 60 les da 30 segundos, ¿sí? Y ya con este tiempo pueden encontrar la distancia que recorre el tren. Entonces van a ser 30 al cuadrado por 0.3 entre 2. Entonces el tren en ese lapso que va acelerando recorre 135 metros. Y para la velocidad final, pues es la aceleración que se encuentra, que es, la aceleración que les da el problema, que es de 0.3, se multiplica por 30. Entonces la velocidad final que lleva después de esos 30 segundos es de 9 metros por segundo. Entonces otra vez es bastante sencillo. Vamos a hacer un último ejemplo de estos para irnos a los ejemplos de
¿cómo se llama? De movimiento vertical, que de repente es donde como que siento que pueden tener más dificultades. Por ejemplo, vamos a hacer aquí el 7. Entonces, por ejemplo, en el 7 les dice un móvil, un coche, para decirlo en términos más coloquiales, tiene una velocidad inicial de 4 metros por segundo, se mueve al sur, experimenta una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, y esa aceleración dura 12 segundos. Entonces vean, como aquí nos están dando una velocidad inicial, aquí ya no les recortaron las primeras letras a las fórmulas. Por ejemplo, a la fórmula del inciso A solamente les recortaron la posición inicial. Entonces nos preguntan cuál es el desplazamiento y también nos preguntan cuál es la velocidad final. Entonces simplemente hay que sustituir los datos. Ya todo está en metros y segundos. Aquí no hay que hacer ningún cambio de unidades. Entonces en la primera fórmula sustituimos los 4 metros por segundo, los 12 metros por segundo. Entonces lo único que hay que hacer énfasis es, recuerden aquí la jerarquía algebraica. Entonces primero se hace multiplicación 4 por 12, da el 48, este número se guarda, ¿sí? Y después se resuelve la otra parte, primero se eleva al cuadrado, 12 por 12 da 144, por 2 les va a dar 288, entre 2 les vuelve a dar el 144, ¿sí? Entonces aquí nada más tengan cuidado el orden de las operaciones, hay que seguir jerarquía algebraica. Son temas que de hecho vimos un poquito en la semana de repaso, ¿sí? Digo a los poquitos que estuvieron ahí al pendiente. Se supone que ya las vieron el año pasado, de hecho los que llevaron matemáticas conmigo vimos jerarquía de operaciones, o con cualquiera de los profes que hayan llevado la materia. Entonces si tienen duda de la jerarquía de operaciones, por favor hay que preguntar. Y pues al final se hace la suma. Entonces primero potencias, multiplicaciones, divisiones y hasta el final las sumas y las restas. Entonces 144 más 48 da 192 metros y es un vector porque les están diciendo la dirección, en este caso es hacia el sur. ¿Alguna duda sobre el ejercicio 7? ¿Cómo vamos? ¿O todavía andan ahí Todo muy...? bien. Ok, entonces como verán, o sea, esto está bastante sencillo. Vamos a, de hecho, estos son los ejercicios que les dejé de tarea. O sea, véanlos, son exactamente los mismos. Entonces, aquí les pone el resumen de fórmulas, en este caso para el movimiento vertical. La D la cambia por la H y la A la cambia por G. ¿Sí? Entonces aquí está el resumen de fórmulas. Y el libro pues va a estar haciendo, digamos, lo mismo, ¿no? Cuando las velocidades de referencia o algún dato automáticamente ya uno sabe que es cero, los va a estar eliminando de la fórmula. Entonces aquí el principal aspecto de estas fórmulas de movimiento vertical es que siempre pongan ahí un punto de referencia para saber el objeto de dónde a dónde va. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el primero, una piedra se deja caer desde una azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos. Y les preguntan cuál es la altura del edificio y cuál es la velocidad final de la piedra justo antes de chocar contra el suelo. Entonces vean, aquí nada más nos dan un dato, ¿sí? Nos dan los 4 segundos, pero los problemas de movimiento vertical tienen una enorme ventaja. Esta fórmula pasa a ser escrita así. Pasa todas las fórmulas, las A's las vamos a sustituir, en este caso por menos G's. De hecho aquí para ser bastante propio, ahí debe de tener el signo menos. Entonces para esto se simplifica mucho porque como ya se los había comentado, la letra G
siempre tiene un valor constante. La letra G no es algo que ustedes tengan que encontrar de los problemas, más bien es algo que ustedes van a estar utilizando para resolver los problemas más rápidamente. Entonces no se les olvide, G minúscula vale 9.8 metros por segundo cuadrado y es la aceleración del campo gravitacional que tiene la misma Tierra. Entonces, a menos que el ejercicio les diga que están en otro planeta y que la gravedad es diferente, cosa que no va a pasar en el examen, la G aquí siempre vale 9.8. Entonces, como nos están pidiendo la altura, pues vamos aquí a empezar por escribir esta fórmula de altura, que era de las que estaban por allá arriba escritas. Es velocidad inicial por tiempo, ¿sí? Menos gt cuadrada. Entonces esta es la fórmula que vamos a estar utilizando. Entonces, o sea, primer detalle, en el ejercicio 1 no les mencionan una velocidad inicial, y en este caso, como el problema 1 dice se deja caer, eso significa que no tiene por qué la piedra tener una velocidad inicial. La tendría si por ahí dijera, fue arrojada con esta velocidad inicial hacia la dirección arriba abajo, ¿no? Pero bueno, esto nos permite que la velocidad inicial sea 0 y nos queda simplemente esa fórmula. Aquí ya tenemos la G, ya tenemos el tiempo. Entonces aquí les marca que la velocidad inicial es igual a 0. Ya todo está en metros por segundo. Entonces, para encontrar la altura del edificio, nada más sustituimos en la primera fórmula. Ahora, en esta primera fórmula se sustituye el menos 9.8 y vean que se obtiene un resultado negativo, ¿sí? Entonces, nada más lo que ustedes siempre deben de tener en cuenta en este tipo de ejercicios, dependiendo donde hayan puesto los sistemas de referencia y toda esta cuestión, la fórmula les puede arrojar en algunas ocasiones resultados positivos o negativos. Entonces, siempre lo importante de los problemas de tiro vertical o que les piden altura es que interpreten el dato, ¿sí? Entonces, no se espanten si les aparece un signo más o les aparece un signo menos. Simplemente interpretenlo con cuidado. En este caso, por la forma que tiene la fórmula, aparece menos 78.4 metros, ¿sí? Entonces, el signo negativo aparece, y aquí se los dice el libro, porque se mide de la azotea hacia el suelo, es decir, un número negativo, ¿no? La piedra va cayendo. La piedra, ustedes dicen que empieza en el 0, entonces se va yendo hacia abajo. Entonces, en los planos cartesianos ya habíamos dicho que cuando un objeto va para abajo queda un número negativo, ¿sí? En este caso, para la velocidad final, se utiliza esta fórmula. Más bien se las estuvimos escribiendo de esta manera. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos g por t. Como la velocidad inicial es 0, pues ya directamente les queda nada más multiplicar menos 9.8 por el tiempo que tarda en caer, que el problema les dice que es 4 segundos. Entonces, 9.8 por 4 pues da 39.2, y si se fijan, les vuelve a quedar aquí un número negativo, lo cual es correcto porque la piedra se está moviendo hacia abajo. Digamos que si la piedra viajara hacia arriba debería tener velocidad positiva, y en este caso, como la piedra viaja hacia abajo, va a tener una velocidad negativa, y entre más tiempo viaje para abajo debe de ir ganando más velocidad, ¿sí? Entonces, las fórmulas son muy sencillas. Aquí hay que tener cuidado con interpretar el numerito final. Por ejemplo, vamos al 2. Un niño deja caer una pelota desde una ventana de 60 metros de altura. Entonces nos preguntan qué tiempo tardará en caer o recorrer esos 60 metros, y cuál va a ser la velocidad final con la cual se estrelle. Entonces, aquí lo primero que requerimos es encontrar el tiempo. Nuevamente,
La fórmula con la que contamos es esta. Entonces, como se deja caer, nuevamente eso significa una velocidad inicial de 0 metros por segundo. A ver, nada más para que aquí me quede bien no me esté desapareciendo. Estamos. Y para que se vea mejor. Y ahora, como les decía, eso significa que de esta parte el primer término es 0 y ya nos queda esta fórmula. Tenemos la altura del edificio, tenemos G, entonces hay que despejar T. Entonces ya lo único que queda aquí es hacer un pequeño despeje, el cual es bastante sencillo. Este 2 se está dividiendo, pasa multiplicando. Lo vamos a hacer aquí paso por paso. Esto ya nada más queda así. Y después este menos G está dividiendo, está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces nos va a ir quedando así. T al cuadrado es igual a 2 veces la altura entre G. Y luego aquí pasa finalmente el cuadrado como una raíz. Entonces nos queda así. Entonces aquí, para que la fórmula funcione bastante bien, se hace lo siguiente. La altura que se sustituye aquí, o sea, como la pelota se está dejando caer desde, de arriba hacia abajo, pues acuérdense que la altura es un número negativo. Entonces una manera correcta de pensarlo es que ahí hay que sustituir menos 60. Y aquí se ponen los menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí cuando dividan es menos entre menos, les va a dar un más. Si ustedes calculan la raíz cuadrada de un número negativo, la calculadora les va a marcar error. Entonces nuevamente, cuando se enfrenten a este tipo de cosas, nada más corrijan los signos. Por ejemplo, aquí el libro lo hace directamente. A la G ni siquiera le pone el menos, ¿sí? Y entonces ya automáticamente esta fórmula utiliza ahí una versión positiva. Entonces aquí nada más tengan cuidado con ese juego de signos, ¿sí? Y otra vez lo importante es la interpretación. Ya que les queda despejado el tiempo, pues sustituyen 60, entonces es 120 entre 9.8 raíz cuadrada, y eso les va a dar el tiempo que la piedra tarda en llegar al suelo, ¿sí? Entonces 3.5 segundos. En general en este tipo de problemas, digamos, siempre van a estar obteniendo tiempos pequeñitos, ¿sí? O sea, véanlo de esta manera. Si ustedes desde un edificio, el más alto que ustedes quieran, dejan caer un objeto, les apuesto que en 2, 3 y 4 segundos, que ya se me hace muchísimo, pues el objeto seguramente llegará hasta el fondo. Entonces aquí siempre esperen obtener resultados pequeños. Ya que tienen el tiempo, pues se utiliza esta segunda fórmula. Entonces 3.5 por 9.8, la velocidad inicial es 0, entonces les va a dar menos 34.3, y otra vez el signo negativo les está diciendo que el objeto está cayendo. Entonces, pues esa es como toda la explicación que les tengo para el día de hoy. Simplemente vimos varios ejercicios de ejemplo. Entonces nos quedan por ahí 10 minutitos. Si todavía no organizan sus equipos, la idea de estos 10 minutos es que ustedes puedan acabar de organizarse. Y si ustedes ya están bien organizados, pues aprovechen estos 10 minutitos para que vayan haciendo los primeros problemas los primeros ejercicios del problemario que les dejé, para que no se les junte tanto la tarea, ¿sí? Este video lo estamos subiendo en un pequeño momento ahí en el transcurso del día, para que lo tengan en su grupo.
Y pues en este momento estoy haciendo la descarga de la lista de la clase de hoy. Y pues de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna otra duda. Mañana yo creo que vemos otro ejemplo de movimiento vertical. Vemos los otros dos ejemplos y empezamos a ver el tiro parabólico. Ya para ir terminando los temas y cerrar el contenido del examen, que es más o menos en unos 10 días. Pero bueno, ya estar completamente terminados. ¿Algún último comentario? Si no, a partir ya descargué la lista, se pueden retirar con confianza. Y por favor les pido que vayan avanzando aquí en sus ejercicios. Son bastantitos, por eso los dejé de tarea. Y tengan cuidado, no dejen que se les vayan a juntar, muchachos.